Hola a todos, bienvenido a nuestro programa Un Mate con el Dr. Coro. Hoy tengo un invitado de lujo, un invitado muy especial. Es nuestro nutricionista David Torres. Un saludo, David. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, Doc, por la invitación. Aquí dispuestos a las preguntas. Vamos a ver cómo nos atacan. Bien, estoy seguro que hoy nos va a ir bien. Tenemos un tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo de los pacientes de nuestra consulta, que es uno de los temas. Estamos hablando de casi el 30% de la causa de consulta en clínica médica. Le estamos hablando de obesidad infantil. Bueno, David, antes de comenzar un poquito a que nos des tu opinión, a hablar un poquito de la charla que tenemos, quiero hablar de qué es clínica médica. Clínica médica es una clínica especializada en atención integral a los niños. Tenemos varias especialidades. Estamos hablando de que hay pediatría general, hay alergología, estamos con endocrinología. Próximamente va a venir una neumóloga pediatra, la mejor neumóloga pediatra del Ecuador. La vamos a tener acá, sentada con nosotros aquí en Mate con el Dr. Coro, pero además dando consulta con nosotros. Otra de las especialidades que tenemos, traumatología pediátrica. Próximos live, estamos ya en conversaciones con el Dr. Edwin para hacer un live sobre displasia de cadera, que es un tema también que nos piden bastante. También tenemos otras especialidades como cirugía infantil, tenemos también convenios con institutos de neurología, tenemos también laboratorio, imágenes y todo lo que nos ayuda a nosotros para tener una atención integral en clínica médica. Clínica médica, recuerda, es una clínica especializada en atención pediátrica y estamos ubicados en la ciudad de Quito. ¿Sí? Entonces, David, arrancamos con las preguntas. ¿Listo? Directo a la vena, vamos. Vamos, cortita y al pie. Entonces, ¿qué es la obesidad infantil y cómo se define? Explícanos un poquito de esto. Ya, me gustaría primero que todos sepan que la obesidad infantil se ha venido convirtiendo en una epidemia a nivel mundial. La OMS nos habla de que la obesidad infantil está en los niños entre alrededor del 30% a nivel mundial. Estamos hablando de cifras extraordinariamente altas, doctor. Claro. Cuando estamos hablando de obesidad infantil, estamos hablando de un exceso de porcentaje de grasa en el cuerpo de los niños. Ahora, ¿cómo podríamos decirlo esto? Este porcentaje de grasa no solo trae consigo problemas de movilidad, sino que ya viene consigo problemas cardiovasculares, problemas, por ejemplo, con la insulina. Tenemos también problemas respiratorios. O sea, la obesidad infantil realmente es una epidemia que debe ser controlada desde los primeros años de vida, doctor. Bien. Mira, una de las cosas que estás hablando ya es un poquito de los problemas que pueden acarrear estos niños con sobrepeso o obesidad. Por ejemplo, desde la esfera psicológica, hay niñitos con sobrepeso que no se ven bien ante el espejo, ellos no se reconocen como que están bien, y esto le puede traer incluso problemas a nivel escolar y en la escuela. Es posible que le hagan bullying los amigos, ahora que está de moda el tema de que el bullying cada vez es un problema mayor. También pueden tener problemas en los huesos, en la rodilla, en los tobillos. Estas Claro, cosas va teniendo un poco de repercusión, pero vamos a dejar esto por un poquito más adelante. A tu criterio, ¿cuáles son las causas de obesidad infantil? Porque te voy a dar un poquito de introducción, porque se sabe, escuchen bien amigos, se sabe que solo el 5% de las causas de obesidad infantil está relacionado con problemas endocrinos. Porque siempre ven el niñito obeso y te dicen, no, tiene un problema de hormonas, estudiémosle las hormonas. Pero solo está demostrado que un 5, un 6% tiene que ver con problemas hormonal. En tu criterio, como especialista en nutrición infantil, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué causas son las más frecuentes? Ya, pero debemos comenzar un poquito más atrás, ¿no? Estudios recientes demuestran que el 70% de la obesidad infantil comienza desde la gestación. Bien. Qué importante saber eso. ¿Por qué? Personas que tienen mala alimentación durante la gestación, durante el periodo de gestación, consumen malos alimentos, ultraprocesados, bollerías, chocolates, caramelos, azúcar, y ya le pasa el 70% a los niños que van a nacer, ya tienen un 70% de probabilidades de nacer con un sobrepeso u obesidad. Entonces, si nos ponemos a analizar desde ahí, el problema es mucho antes de lo que ya el niño está creciendo. O sea, ya cuando está alimentándose, quizás ya nosotros ya le generamos un problema en el tema de la gestación.
Por eso es importante que las madres gestantes también participen desde antes mismo del nacimiento del niño, que acudan al doctor, que acudan al pediatra, que se dejen guiar por la parte nutricional también, para que y sepan ellos qué deben comer durante esta gestación. Ahora, crece el niño y comienzan a haber otros factores. Por ejemplo, el tema cultural, incluso el tema religioso. Niños que, por ejemplo, por el tema cultural o el entorno familiar, que crecen comiendo hamburguesas, pizza, bollerías, dulces, chocolates, no falta Coca-Cola. Claro. Entonces, ya le estamos generando un problema a estos niños de un problema de obesidad. Pero también viene otro factor importante que se debe tomar en cuenta, doctor. El tema de la actividad física. Hoy por hoy, la actividad física se ha reducido casi a nada. Antes, doctor, usted no me dejará mentir, pues antes nos daban con un palo para meternos a la casa y que dejemos de jugar en la calle. Ahora tenemos que darles con el palo para que salgan a jugar. Eso lo vemos últimamente en los memes o algo así, pero es muy real y es algo que repercute en la vida física y la parte de salud del niño. Sobre todo porque problemas de seguridad, que hablábamos creo que hace 2 programas atrás, temas de disponibilidad de horario. Antes, la vida hoy por hoy es mucho más agitada y rápida que antes. Antes los padres tenían un mayor tiempo con los niños y podían llevarlo al parque, hacer excursiones. Fines de semana íbamos de caminata, había un deporte que uno le potenciaban. Ahora quizás por tener menos tiempo, poderlos tener controlados, quedan en casa. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las preguntas, porque ya nos están llegando preguntas, David, nos están llegando preguntas. Tengo otra pregunta. ¿Cómo puede un padre identificar si un niñito gordito tiene sobrepeso, obesidad, desde la casa? ¿Sí? ¿Qué tú le recomendarías a estos padres para poder identificar? Porque a veces el padre, si no se da cuenta de lo que tiene, es decir, que no sabe lo que tiene, no lo va a atacar nunca va a tener un cambio de cultura o de costumbre, de lo que hablemos. Claro. ¿Cómo se va a dar cuenta? Primero hay otro, ¿no? O vamos a abordar el tema, o sea, vamos a abordar la pregunta, pero más global. Primero, los padres tienen que saber que no todos los niños, o por lo general no todos los niños, porque esto es muy común, que dicen, es la genética, y realmente no es la genética. Entonces, si yo estoy viendo que mi hijo está teniendo problemas de movilidad, se cansa al momento de, por ejemplo, coger cosas del piso, al momento de que se está amarrando los zapatos, ya podemos tener una alerta. Claro. Ya tenemos una alerta porque decimos, no, mi hijo estaba teniendo algún tipo de problema por su peso. Ahora, si estamos viendo que el niño está comenzando a tener los famosos rollitos, claro, entonces hay que también decirle a los padres que no todo niño que tiene rollito puede ser que esté en una obesidad. Claro, pero es un signo de alerta. Pero es un signo de alerta. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí automáticamente es acudir al pediatra. ¿Para qué? Cuando hagamos una estimación de peso TADA, sepamos en qué percentil están. Entonces, cuando estamos hablando que el pediatra ya detecta el percentil entre 25 a 75, pues estaría normalmente. Si ya está pasando desde los 75 hasta los 90, pues ya tendríamos un sobrepeso. Y pasan los 90, obviamente ya es obesidad. Bien. ¿Y qué necesitamos ahí? Pues también que pasen por nutrición. Claro, mira, voy a resaltar 2 o 3 cosas de las que fuiste diciendo. Primero, acudir a los controles periódicos de niños sanos. Correcto. Si, escuchen bien, padres y madres, si un niño va a los controles periódicos de niños sanos, el pediatra tiene el deber, incluso diría yo que la obligación, de ir graficando el peso y la talla y el índice de masa corporal, además del perímetro cefálico, en dependencia de la edad que tenga, y así uno va notando cómo va el aumento, la ganancia de peso de nuestro bebé. Si desde el principio empieza sube, o empieza a decaer, o se estanca, bueno, son signos de alarma que le dicen al pediatra de que este bebé no está ganando bien o está teniendo un incremento de peso inadecuado, que a veces es el nombre que manejamos. Claro. Antes de llegar a tener un extremo, ¿no? Ahora, una de las cosas que siempre decimos es que, mira, a mí me lo enseñó mi profesor.
Si el niñito tiene panza, ya no es normal. ¿Ya? Hay un refrán que dice que Marshall, que era un pediatra norteamericano, antes que salieron las tablas de peso y talla, él decía que los niñitos con panza ya era un niño con sobrepeso u obesidad. Y cuando uno busca realmente estos niñitos que tienen una pancita, los grafica en la tabla, generalmente salen altos ya en el índice de masa corporal, mucho por encima de la media, o puede ser sobrepeso u obesidad. Voy a mandar un saludo a Jorge Larreategui, él es de la UTE, de la carrera de gastronomía, y que nos está siguiendo y tiene varias preguntas. Ya incluso le pedimos que por favor nos vaya preguntando de una en una para poder contestar al final las cosas que tenemos. Bien, otra pregunta, David, tengo otra pregunta aquí. ¿Qué impacto tiene la obesidad en la salud a corto y a largo plazo en la salud de los niños? Bueno, tiene un impacto, pero realmente importante. Primero, por ejemplo, el niño con obesidad puede generar diabetes mellitus tipo 2 más rápido que cualquier otra persona. Claro, así que el riesgo es mayor. El riesgo es 3 veces más alto. Puede generar problemas cardiovasculares. Y algo muy importante que justo estaba leyendo hoy de la OMS. Los niños con obesidad tienden o está pronosticado que van a vivir menos que los padres. Entonces, el padre que no le ponga atención al niño con obesidad, créame que le está haciendo un daño terrible, o sea, y va a vivir menos incluso que el padre. Imagínense lo que nos dice la OMS. Sí. Que tiene una perspectiva de vida mucho menos que el padre. Justo hoy, mi primera paciente de la mañana era una adolescente que tenía riesgo de sobrepeso. Ya, riesgo, es decir, no tenía sobrepeso todavía. Tenía un papá hipertenso, diabético, había sido gordito, pero ya el señor, obvio, mejoró su estilo de vida y había bajado de peso. Y la adolescente me preguntaba, doctor, ¿y yo puedo tener? Y ahí quiero hacer una observación. Está demostrado que no hay genes para ser obeso. Es decir, uno hereda la predisposición, pero no genética. Uno lo que hereda generalmente son los hábitos. Si papá y mamá son gorditos, papá y mamá no hacen una actividad física, papá y mamá comen una dieta que no es la adecuada, que además son sedentarios, uno llega a desarrollar la enfermedad, pero no es genético. Si mi papá o mi mamá son gorditos, yo no tengo que sí o sí ser gordito. O sea, es que la excusa de la genética, o sea, se ha vuelto común. Sí. Porque somos una sociedad que nos gusta poner excusas para todo. O sea, todo es culpa de todo menos mía. Y ese es un problema que los padres tienen que cambiar. Porque si los padres tienen una buena alimentación, y nuevamente le repito, desde la gestación, no desde que nacen, sino desde la gestación, buena alimentación. Comen variada, comen saludable, buena cantidad de proteína, buena cantidad de vegetales, buena cantidad de frutas. Entonces, seguramente los niños van a tender a comer lo mismo porque ellos aprenden con el ejemplo. Ellos aprenden con el ejemplo. Si el padre y la madre consumen este tipo de alimentos, los niños seguramente van a aprender a comer este tipo de alimentos. Pero no dejemos atrás también la actividad física. Porque una buena alimentación sin actividad física va a ser muy poco probable que podamos generar músculo, que es lo que realmente nos interesa. Mira, una de las cosas que yo también digo mucho en la consulta es lo siguiente. Por ejemplo, a veces uno, ¿cómo le explica a unos padres que su bebé tiene una enfermedad que puede ser sobrepeso o obesidad, que es en que catalogarlo como enfermedad? Si no lo ven como una enfermedad, no es una condición que va a ser transitoria, no es algo que no tiene. Sí tiene. Ya el niño con sobrepeso u obesidad no es saludable. Ahora, yo le pongo siempre el ejemplo de una cuenta en el banco. Una cuenta en el banco, uno pone mucho dinero o poco dinero y no gastas, siempre va a aumentar. Claro. Poco, mucho, pero va a aumentar. Si hay un equilibrio entre el gasto y lo que entra, es decir, lo que uno consume y la actividad física que realiza, como que esa se va a mantener equilibrado. Pero si ese equilibrio va a favor de la ingesta de comida, y para colmo comida que no es de calidad, ¿sí?
porque estamos hablando de ultraprocesados, que después vamos a hablar qué son los ultraprocesados, de los azúcares, que por ahí ya está preguntando Maffer. Saludos para Maffer, es una fiel seguidora de nuestros live y nos pregunta sobre el efecto del azúcar en niños. Por eso quería poner una pausa, después te van a hacer esa pregunta. Si no tenemos en cuenta que la ingesta calórica de los niños está aumentada y que el gasto está cada vez más disminuido, como conversábamos, estos niñitos van a siempre atender a tener sobrepeso u obesidad. Quiero recalcar algo acá en esto que estamos hablando, porque hay cosas preguntas que se van superponiendo, ¿no? Hoy, ¿qué pasó? Bueno, preguntas que vamos superponiendo, ¿no? ¿Qué impacto tiene, qué papel juegan los alimentos, qué papel juegan los hábitos alimenticios de nuestros padres en los niños? Y íbamos hablando un poco de esto, ¿no? Sí, está. Ahora, una cosa que hay que resaltar en los padres, que al menos en Ecuador todavía existe, no sé si existe 100% o se respeta, es el papel del valor del semáforo en el etiquetado de los alimentos. No, porque a veces el niñito quiere algo y uno le dice, mira, es fácil, el niñito sabe, si sabe leer, mucho mejor, pero si no se saben los colores. Este alimento está en verde, puede consumirlo. Este alimento tiene un amarillo, que nos pregunte. Si está rojito, no se puede. ¿Qué tú crees con respecto a la prevención, ¿no? Que pueden tener los padres, cómo darse cuenta si un alimento es saludable o no? Ya, muy buena pregunta, Doc. Cuando estamos hablando del semáforo nutricional que se hicieron hace varios años, la normativa les obligaba les obliga a los alimentos a poner este semáforo, ¿no? De verde, amarillo, rojo. Por lo general, lo que nosotros debemos procurar darle a un niño es lo verde. Ahora, le quiero contar una cosa, Doc, aquí, y que sepa nuestra audiencia, qué importante saber esto. Estudios demuestran que cuando uno entra al supermercado, los supermercados gastan millones de dólares en el marketing y ponen estos alimentos ultraprocesados o con alto contenido de azúcar al nivel de los ojos de los niños. Claro, porque el antoje tenga el consumo más fácil. Entonces, no ponen esos alimentos ni arriba ni abajo. Tienen que ser al nivel de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Y a todos nos ha de haber pasado. Hay alguna madre que se va a sentir... Aquí tenemos a Diego. Diego puede también opinar. Entonces, pasan los niños y lo primero que dicen, cómprame. O van cogiendo ya. Lo van cogiendo y lo van metiendo. Entonces, ¿qué no hacemos? No damos la vuelta al alimento y no nos damos cuenta del semáforo nutricional. Y hay otra cosa que acá no es regulado y pasa mucho y deberíamos comenzar nosotros como padres a cambiar. Solo vemos la parte delantera del alimento donde dice sin azúcar o dice light, cero colesterol. Y eso lo cogemos. No regresamos a ver y lo primero que vemos en los ingredientes, azúcar o azucarosa o jarabe de miel. Que a la larga es azúcar. Claro. Entonces es la trampa de la industria la que nos pone ahí y eso es lo que nosotros como padres debemos comenzar a ver, debemos comenzar a cambiar, debemos comenzar a leer para saber qué le estamos dando a nuestros hijos. Y contestando su pregunta ahí creo, es por la cultura que nosotros tenemos familiarmente. Por ejemplo, algo que siempre pasa en consulta. ¿Consumen azúcar? No, nosotros no consumimos nada de azúcar. ¿Y qué le ponen? Panela. Claro. Panela es lo mismo. Azúcar es lo mismo. O muchas veces me dicen, sí, pero consumo azúcar morena. Claro. O las stevia. El stevia. Que ese es otro tema, ¿no? Pero lo que sí es real es que muchos de los productos que consumimos, obvio que todo está regulado por una ley de protección al consumidor y cosas así, pero esta ley tiene algunas cositas. ¿Cuántos diría? Sí, cositas que a veces no nos ayudan mucho. Pero como padres sí podemos inducir a que realmente lean el etiquetado. Una cosa que dijimos en el programa pasado con la doctora Marjorie, un saludo para Marjorie que quedó fascinada con el programa, es que si uno no sabe pronunciar lo que tiene el ingrediente, mejor no consumirlo, ¿sí? Claro. Esa es una de las cosas que está de moda ahora. Léase los ingredientes, si hay uno que no sabes pronunciar, ese quiere decir que no es bueno para ti o para tu bebé. Obvio, porque son a base de químicos, ultraprocesados, aceites
vegetales, pero no son aceites tan saludables, ¿ya? Entonces, ¿cómo fomentar? Tengo otra pregunta. ¿Cómo fomentar actividad física en los niños? Bueno, creo que esto ya lo fuimos dando un poquito adelante, pero por ejemplo, ¿cómo fomentar? Primero con el ejemplo. Si el papá va a jugar fútbol todos los fines de semana, por favor, dejen a papá jugar, pero también que se lleven a los niños si es que se puede. Otra de las cosas, si a la niña le gusta el baile, le gusta la danza, por favor, potenciar este tipo de actividad física porque no siempre te va a gustar un deporte. Correcto. A veces una actividad física de otro tipo es importante. Otra de las cosas que yo en la consulta recomiendo, y es un refrán, creo que esto yo lo digo en la consulta al día 7 o 8 veces. Caminar es un buen deporte, sobre todo para el que no hace nada. Hay gente que no le gusta caminar, van al súper en taxi, regresan con las fundas en taxi, van al cine en taxi, van a casa de la tía en taxi, y al final en el día, como familia, como niños, como padres, no caminamos mucho. Cada vez se pierde más el hábito de caminar, ¿sí? Y caminar para el que no hace nada es una buena actividad. Cuéntanos un poquito tu experiencia con esto de cómo fomentar el deporte en los niños. Ya, primero lo que usted acaba de decir ya de cajón, con el ejemplo. O sea, el ejercicio se va fomentando si el padre y la madre también comienzan a hacer ejercicio. Y si quieren que el niño comience a hacer ejercicio, pues pónganse a hacer ejercicio con él. Porque el niño aprende con el ejemplo. ¿Cómo puedes más fomentar? Listo. Usted mismo acaba de decir, no ser tan facilistas. O sea, si podemos dejar el bus, quedarnos una cuadra de la casa para poder caminar, pues hagámoslo. Porque ya estamos generando, todo lo que hacemos en nuestra vida genera un gasto calórico. Y eso a la larga nos va a ayudar. Gastemos esa energía extra. Porque nos comemos la mega hamburguesa, pero queremos que prácticamente ya, el taxi hasta nos deje ya metidos. Sí, nos suba, nos deje tapados. Entonces no gastamos esa energía. Tenemos que gastar esa energía. Pongamos el ejemplo y fomentemos algo que usted dijo, Doc. Y qué bueno que lo tocó, porque ojalá la gente nos visite en clínica médica. Podemos potenciar con una correcta valoración pediátrica, con una correcta valoración nutricional. Podemos potenciar esas habilidades de los niños. ¿Por qué? Porque un niño quizás no está, su somatotipo no está hecho, por ejemplo, para jugar fútbol. Pero digamos que el somatotipo le da para ser un buen nadador. Entonces, cuando nosotros le ponemos a un niño o le fomentamos en una actividad que realmente él llega a tener logros, seguramente ese niño se va a sentir motivado. Porque los niños también se frustran, Doc. O sea, mi papá quiere que juegue básquet, pero no puedo, no, claro, no me gusta, todo malo, literalmente. Correcto. Mis otros compañeros son mejores. Se desaniman. Pero ¿qué pasa si quizás ese niño es bueno para el bowling? Claro. Entonces hasta el papá se va a sentir motivado a llevarle, el niño se va a sentir motivado, no va a querer dejar de jugar. Entonces, cojan una cita, pasen por pediatría, pasen también por nutrición y vamos a fomentar niños sanos, vamos a fomentar niños campeones. Mira, yo tengo otros ejemplos aquí que recién me vinieron a la mente, ¿no? Porque al final los pediatras conversamos bastante. Mira, en México, desde el año 2010 aproximadamente, está demostrado que casi el 40% de los niños en edad escolar, es decir, mayores de 5 años, ya tienen obesidad o sobrepeso. Una de las tareas que se ha dado el Ministerio de Educación de México es fomentar el expreso escolar. Cuando en Ecuador hablan de expreso escolar, es la buseta que recoge a varios niños y te lleva en un recorrido hasta un lugar. En México, los padres van caminando. Entonces, un padre recoge a este niño acá, a este acá, a este acá. Obvio que la mayoría tienen las mismas cualidades, es decir, tienen sobrepeso o obesidad, y van caminando a la escuela. Y van regresando caminando. Obvio, esto no lo van a hacer en grandes distancias, ni tampoco en ciudades que sean peligrosas, ¿no? Pero es una de las cosas que se incentiva que vayan caminando los niños a la escuela. Esto hace que al final 1, 2, quizás 3 kilómetros pudieran hacerse en el día extra, que habitualmente no lo iban a hacer, ¿sí? ¿Quiénes hacen esto? Los niños que tienen sobrepeso o obesidad, pero también se pueden sumar niños que son normales, ¿no? Y están fomentando la actividad física. Otra de las cosas que también viene a colación, ahora que estamos hablando de actividad física, es
que los padres sepan que la actividad física que se hace hoy por hoy en el colegio, en las escuelas, apenas llega a 2 horas a la semana. Y estamos hablando o recomendando que deben tener actividad física alrededor de 1 hora diaria. Así lo dice lo Sí. dice, sí. Pero en el colegio, en las escuelitas de acá, es poco. Quiere decir que hay que hacer actividades extracurriculares, Es correcto. pero si es posible a modo de familiar o de familia o de la comunidad donde se viva, donde puedan tener mayor actividad física estos niños. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito ahora de qué es clínica médica. Clínica médica es una clínica especializada en atención pediátrica donde disponemos de varias especialidades. Las especialidades que tenemos son pediatría general, endocrinología pediátrica, nutrición infantil, alergología pediátrica y próximamente vamos a tener a la neumóloga pediatra más importante de este país. Además tenemos traumatología infantil con el doctor Edwin Valencia, además que tenemos cirugía pediátrica, así como convenios con neurología, psiquiatría infanto-juvenil y laboratorios y departamentos de imágenes que redondean la atención integral que tus hijos merecen. Ahora, quiero conversar algo porque hay mucha gente que está preguntando cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la obesidad infantil. Por ejemplo, el mito más frecuente, un niño gordito, un niño saludable. ¿Sí? ¿Qué te parece a ti eso? No, David. un grave error, ¿no? O sea, un grave error, pero bueno, es un mito que viene desde nuestros abuelitos, ¿no? Que cuando le iban a visitar al niño recién nacido decían, no, está flaquito, está enfermito, y cuando le veían gordito, pues, está sanito, qué bonito, pues, todo mal, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, el niño no tiene que estar ni flaco ni gordo, el niño tiene que estar en la curva de crecimiento, y por eso es importante que los niños siempre estén en control con el pediatra. Porque mientras estemos en la curva de crecimiento, puede ser que quizás yo le veo muy flaco, quizás yo le veo muy gordo, pero si está en la curva de crecimiento, pues estamos bien, está todo normal. Ahora, hay que ir rompiendo estos mitos, porque, y yo le cuento algo en consulta, muchas personas me dicen, a mí me criaron bien, a mí me daban de comer bien, y míreme cómo estoy, yo estoy sano. Y a veces me he reído un poco con eso y les digo, bueno, no estás tan sano porque estás aquí. Claro, ¿verdad? Estás con hipertensión y estás con diabetes, entonces no estás tan sano. Son enfermedades que no van a aparecer de la noche a la mañana, pero sí van a aparecer cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, relativamente jóvenes, doctor. Pacientes, hoy por hoy se ve pacientes de 25 o 30 años con hipertensión, diabetes, insuficiencia cerebral, problemas cardíacos. Claro. Entonces, ¿y de dónde viene eso? Viene desde la niñez. Claro, mira, yo quiero poner varios ejemplos acá. Ya lo dije en el programa anterior. Yo nací en el año 80. Si saben sacar la cuenta, sabrán mi edad. Cuando yo estaba en la escuela, en todo el colegio o en la escuela, había 1 o 2 gorditos. Hoy por hoy, uno va y es lo más frecuente ver niñitos, al menos a los ojos de un pediatra, que ya no están tan dentro del rango normal. Se nota que ya tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa con esto? Que ese niñito que desde los 5 años ya viene presentando problemas, se sabe que a los 5 años de ser gordito ya va a tener algún tipo de fallo o de problema. Un ejemplo que siempre pongo, cuando alguien tiene un auto de alta gama y pone combustible malo, en un día o 2 días no lo vas a sentir. ¿Sí? O quizás no lo sientes mucho. Pero síguele poniendo, que vas a ver que en algún momento algo se va a dañar. Otra de las cosas que yo le digo, y aquí quiero que pongan especial atención, es que, por ejemplo, los riñones de un niño flaquito son del mismo tamaño de un niño gordito. ¿Qué significa esto? Que la misma cantidad de nefronas, es decir, la célula que hace la función dentro del riñón, son las mismas de una persona flaca que de una persona de la misma estatura, pero que sea gordito. ¿Cuál es la diferencia? Que el volumen sanguíneo, ¿sí?, de una persona con sobrepeso o obesidad es mucho mayor que el volumen sanguíneo de un flaquito. Quiere decir que los riñones de una persona con sobrepeso o obesidad ya están hiperfiltrando. Esto me lo enseñó un amigo, un hermano que me dio la vida, que es el doctor
Dorta, Antonio Dorta, que vive hoy por hoy en la ciudad de Guayaquil, es nefrólogo pediatra, el mejor nefrólogo pediatra que conozco, para no decir de Ecuador, que conozco. Entonces, estamos diciendo que cualquier niño con sobrepeso u obesidad ya tiene, en teoría, por concepto, insuficiencia renal grado 1. ¿Sí? Porque tiene mayor volumen para filtrar los riñoncitos. Entonces, ya tienen en cuenta que no es poca cosa, para decir en un lenguaje tranquilo, lo que puede tener un niñito con sobrepeso u obesidad. Tengo otras preguntas. ¿Qué tipo de alimentación es más recomendable? Este es mucho más fácil para ti. Para un niño, para prevenir la obesidad. Es decir, el niño no está obeso, el niño es normal. ¿Y qué tú recomiendas para un niño no llegue a hacer sobrepeso u obesidad? Ya, ahí tenemos que diferenciar una cosa. Los niños necesitan de todos los alimentos, o sea, necesitan una dieta equilibrada, con carbohidratos, proteína, grasas, o sea, necesitan de todo. A los niños no hay que prohibirles nada porque están en una etapa de crecimiento, de maduración de su cuerpo. Entonces, ahí podríamos hablar, bueno, podríamos ingresar en muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo básico y a lo que a la gente le interesa es una dieta equilibrada, donde debemos aprender, y por eso es importante que pasen por nutrición, donde debemos aprender, eso sí, a controlar las porciones de los alimentos. ¿Por qué? Y regresémonos un poco a lo que estábamos hablando. El papá se crió con un chimborazo de arroz y pues eso le quieren dar al niño. Claro. Entonces, le sobrecargamos con carbohidratos, que eso a la larga nos va a traer obesidad, pero quizás por ahí solo le ponemos un huevito de codorniz, o sea, le ponemos poca proteína. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrado. Porciones adecuadas de carbohidrato, porciones adecuadas de proteína, porciones adecuadas de grasa. Y así un niño va a crecer sano, no necesita mayor cosa. Mira, para redondear un poquito lo que estás explicando, yo siempre les explico a los padres que hay 5 tipos de alimentos. ¿Ya? Las proteínas, las grasas, carbohidratos, ahí creo que casi nadie tiene muchas dudas, pero también hay minerales y hay vitaminas. Súmele el agua entonces. Sí, también podemos sumar el agua, que sería el sexto, tienes razón. Pero minerales y vitaminas generalmente no las comemos. Por ejemplo, en las comidas típicas del Ecuador, las que se comen día a día, yo creo que excepto el yapingacho, que tiene un poquito de ensalada, el resto no tiene mucha ensalada. ¿Sí? No me dejarás mentir. Sí, correcto. Si, por ejemplo, vas a comer comida de la sierra o comida de la costa, que son más o menos las que se pueden diferenciar, los platos principales casi ninguno lleva ensalada. Te pueden decir, estamos comiendo sopita de legumbres. Y la sopita de legumbres ya no incluye vitaminas y minerales, porque se sabe que cuando uno cocina este tipo de alimentos, la cocción destruye la fibra vegetal, destruye la vitamina. Entonces al final la sopita de legumbres es rica la sopita de legumbres, pero no nos aporta lo que queremos nosotros. Entonces tenemos otra de las preguntas acá. ¿Qué medidas pueden tomar las escuelas para ayudar a combatir la obesidad infantil? Creo que le estuvimos dando un poco de vuelta a este tema. Yo creo que, bueno, en la escuela, potenciar la actividad física, en la escuela tener áreas de recreo, porque a veces, bueno, en las escuelas todas tienen área de recreo, pero por ejemplo, si está lloviendo y no está techada, ya no hay recreo ese día porque no van a salir a mojarse. Tener siempre las actividades extracurriculares, en las tardes, clases de danza, clases de ballet, diferentes deportes, como hablábamos. Quizás el niño le gusta, voy a poner uno que quizás no es muy frecuente, el ping-pong. Sí, ping-pong es un buen deporte para que no hace nada, como siempre digo. Pero el niño le ponen en fútbol. Se aburre porque no le gusta, porque quizás no rinde lo que se esperaría de él porque no le gusta. Quizás es banco, quizás por ahí. ¿Qué tú crees? ¿Qué recomendación tú darías? Primero, antes que nada, para contestar esa pregunta, tenemos que saber que no puede ser solo la escuela la que controle eso. Eso, para poder controlar eso, debe ser un trabajo de equipo, tanto de la escuela con los padres. Porque, pongamos este ejemplo sencillo. ¿Quién le da la plata al niño para que él compre el alimento en la escuela? Claro. O sea, si uno se da la molestia, se come un poco de tiempo de su espacio para prepararle un lunch saludable a su hijo, quizás rebaje mucho los problemas, por ejemplo, de consumo de azúcar,
de bollería y ese tipo de cosas que por lo general es lo que venden las escuelas. ¿Pero por qué? Y mire, Doc, ahí permítame despapallarme unos 2 minutitos. Yo hacía el control en el Centro de Salud La Magdalena de todos los bares y restaurantes de los colegios y escuelas del Centro de Salud La Magdalena. Me daba el tiempo de ir uno por uno. Ahora, lastimosamente, para que esos productos sean rentables económicamente para el dueño del bar, por lo general no pueden poner cosas saludables. Claro. Porque el niño se acerca y no lo come. No es apetecible. No es apetecible. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cogen porque por reglamento se debe poner a la misma altura de la visión del niño, por ejemplo, una manzana y me voy a inventar la salchipapa, la típica salchipapa que aquí. Si lo ponen a la misma altura, El niño va... coge o el niño que está bien educado tiende a dónde elegir. Pero ojo a lo que pasa. Ellos ponen la salchipapa acá y las manzanas por acá. Así lo hacen. Entonces, cuando uno les hace el control, reclama y dice, no, tú tienes que ponerlo. Entonces, ahí es compartido porque uno o las instituciones deben estar controlando de que esté a la vista de todos. Pero, ¿dónde viene la educación? Viene la educación también de los padres que le enseñen a ese niño a escoger una manzana. Y ahí yo creo que debemos trabajar en equipo, porque solo las escuelas no pueden. Y los padres tampoco. O sea, y le voy a decir una ultimita ahí. Hay muchos padres que reclaman, doctor. Reclaman. O sea, reclaman que no, que en dónde está la salchipapa, que en dónde está la hamburguesa, o que, o sea, si da cuenta, ellos mismos inducen al niño a que coma eso. ¿Y es por qué? Porque quieren verle llenito, quieren verle gordito. Claro. Mira, otra de las cosas que yo veo bastante en estos temas de los bares escolares es que independientemente de que, supongamos que esté todo bien, que el bar tenga lo que el niño necesite, ¿Ya? que el padre puede enviarle una lonchera saludable, que eso es un tema gigante aparte, porque estas loncheras saludables, por mucho que la gente lo dice, a veces es difícil. Uh-huh. Una de las cosas que yo creo para redondear esta idea que estoy diciendo es que la comida saludable no es barata. Entonces, cuando uno va a comer saludable y quiere irse al puestito donde sabe que es más saludable la comida, quizás te cuesta un poquito más que la comida rápida. Ajá. Comida rápida tiene algo en contra. La gaseosa es, Coca-Cola es rica, la hamburguesa es rica, la pizza es rica, la bollería es rica, los dulces, los postres son ricos. Por algo son ricos, ¿sí? Uh-huh. Entonces es muy difícil quedarte con no esto que es rico a un niño y decirle, mira, cómete una fruta, una granola, quizás un yogur, que cuando vas a leer el yogur, si viene de sabor, te va a decir que es alto en azúcar. Entonces este tipo de comida muy apetecible, ahora que están de moda los takis, otro tema los takis, ¿no? El niño siempre va a escoger lo que no es saludable. Es decir, esa decisión no creo yo que debe de estar en la mano del niño porque no tiene todos los elementos si no está bien entrenado. Porque si tú entrenas al niño a que lea los ingredientes, los colores del semáforo... Pero sí podemos enseñarle a que una manzana... Por ejemplo, lo voy a hablar, y perdón que hable en primera persona, mi hija. Mi hija no come, por ejemplo, salchipapas y ese tipo de cosas. No come, pero porque desde chiquita... Ya sabe entrenar. Sí, o sea, se va a entrenar porque ya va viendo y ella no come, no come. A mí, incluso la profesora me dice, ¿por qué no come eso? ¿Es alérgica? Le digo, no, o sea, simplemente... Bueno, es que al final has creado conciencia en ella, conciencia positiva, vamos a decir así. Sí se puede. Sí, sí. Sí se puede. O sea, sí estoy seguro que se puede, sí, pero te repito, el anhelo, esto de todo lo que rodea, porque tú ves la publicidad de una hamburguesa y cualquiera se quiere comer. Sí, sí. Ves una publicidad de un chocolate en la televisión y cualquiera quiere ir a hacerse algo. Pero sí falta un poquito de educación. Sí, correcto. Sí falta un poquito de normas regulatorias, no sé cómo decir esto, en la televisión, en los medios audiovisuales, para que los niños sientan que también con este tipo de comida saludable puede ser rica, es mucho más saludable, que entiendan qué es lo que es saludable. Pero, Doc, permítame, por favor, y justo usted tocó un tema, y yo siempre pongo este ejemplo a los padres de familia. Y no sé si usted lo ha visto ahí, pero sí me saben decir, pero darles de alimentar saludablemente es más costoso. Sí me dice, pero yo les contesto con esta siguiente, y para que la gente también piense. ¿Qué es más costoso? Hoy por hoy te dan 4 manzanas por $1, o sea, 25 centavos cuesta una manzana, ¿verdad? 25 centavos.
¿es más costoso 25 centavos o una inyección de insulina? Claro, eso no hay forma. Yo siempre digo que la inversión en salud, es decir, el costo en salud, en inversión, es decir, en comer saludable, en hacer ejercicio, en cambiar tu estilo de vida, al final es inversión, no es gasto. Correcto. Al final uno está previniendo, que es una palabra que se usa poco, al menos en Ecuador, en Quito, se usa muy poco la palabra prevención. Es decir, es mejor prevenir algo que tener que lamentar algo, ¿no? Bueno, ya después que estás enfermo, el costo en salud, en medicación, los costos en hospitalización, costos en tener que ahora sí tener que cambiar algo, Correcto. son mucho más grandes que si uno va desde pequeñito o desde hoy, ¿sí? Desde hoy, empiecen a cambiar en algo y van a ver en algún momento, a corto o a largo plazo, van a ver los cambios. David, ¿cuándo es necesario buscar ayuda de un nutricionista infantil? Ahí sí destácate. Pero usted ahorita me acaba de dar el pie, porque lo que usted acaba de decir, hay que prevenir. Lo que pasa es que somos una sociedad reactiva. Ya cuando encontramos el problema, cuando ya nos diagnostican con algún tipo de enfermedad, ahí queremos buscar ayuda. No, hay que buscar al nutricionista infantil desde que, vuelvo y repito, desde que la madre está gestando. Desde ahí deben buscar un nutricionista infantil para que les vaya apoyando, para que les vaya diciendo lo que deben comer, cómo deben comer, respetando las porciones. Cuando el niño ya nace, siempre debería tener un control. Porque al principio, los 6 primeros meses, que siempre lo hemos hablado y usted siempre lo habla, el tema de la lactancia materna, exclusivamente la lactancia materna. Pero el niño de la lactancia materna sale de la mamá. ¿Qué está comiendo la mamá? Claro. Porque si la mamá está comiendo mal, obviamente ese niño se está alimentando mal. Después de los 6 meses, pues ya hablamos de la nutrición complementaria, que ahí también nuevamente vuelve a ingresar el nutricionista. Y ahí tenemos que apoyar, porque muchas veces no saben, las madres no saben qué darle, no saben, se desesperan, es que a mí me criaron de esta manera, y es lo que hemos venido hablando en toda esta conversación, de que muchas veces por creencias le damos mal alimento a los niños. Entonces, ¿cuándo acudir a un nutricionista infantil? Desde la gestación. Es que así debe ser. Bien, mira, ahora para redondear un poquito lo que estás diciendo, antes de pasar a la sesión de preguntas, que ya tengo 4 o 5 preguntas aquí que veo que ya no son tan cortitas y al pie. A ver, hablabas un poquito de este tema de la nutrición y de la alimentación complementaria. Por ejemplo, lo que dice la OMS es que los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva. Supón que hay algún criterio de una indicación médica de uso de fórmulas infantiles, se debe de usar la fórmula etapa 1, que va desde 0 a 6 meses. Bien, ahora cuando vamos a hablar de alimentación complementaria, es todo lo que va a complementar, que es más allá de la lactancia materna y a partir de los 6 meses, y tenemos que decir que hay 4 alimentos que no va a poder consumir este niño, sobre todo en los primeros 6 meses, después de los 6 meses, es decir, de 6 a 12 meses. Estos 4 alimentos se los voy a indicar: no sal, no azúcar, no miel de abeja, y además se dice no leche de vaca entera, hasta el año. Entonces, estos 4 alimentos son prohibidos. Ahora, muchas de estas cosas que son las recomendaciones nutricionales, la van a encontrar bajo el nombre de alimentación complementaria. Recordar que antes, estamos hablando de antes del 2018, es decir, no es muy atrás, se llamaba esquema de lactación y había a los 6 meses que había que darle rígidamente, a los 7, a los 8 meses, a los 9 meses, y que no dar hasta después del año. Muchas de estas cosas ya cambiaron. Si su pediatra todavía le sigue restringiendo tipos de alimentos, por favor, busque información. Busque información, acuda a Clínica Medical. Tenemos el mejor equipo de pediatra y de nutrición disponible para ti y para tus hijos. Ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas. Mira, tengo una pregunta acá. ¿Podría explicar en qué formas específicas el consumo excesivo de alimentos procesados puede afectar nuestra salud a largo plazo? Esta pregunta es de Jorge Larreatí, que está en la universidad, en la UTE, y es de la carrera de gastronomía. Cuéntanos un poquito, David, a ver, ¿qué tú crees de eso? Por lo general, cuando estamos hablando de alimentos ultraprocesados, son los que se generan en la industria, ¿no? O sea, la industria trata de generar alimentos que sean ricos, que tengan un buen sabor para que los niños lo consuman. Cuando estamos hablando de eso, antes, por los años 80,
se acordará, doctor, se hablaba del consumo excesivo de grasas. Y entonces se comenzó a controlar el tema del consumo excesivo de grasas. ¿Por qué? Porque la industria le ponía altos contenidos de grasa. Hoy por hoy ya no se habla tanto de las grasas, porque se ha visto que el principal problema de los alimentos ultraprocesados es el azúcar añadido. Se pone cantidades excesivas de azúcar. Ahora, para explicarle rápido a las personas que nos ven, ¿qué hace el azúcar? El azúcar hace picos altos porque estamos ingresando glucosa en nuestro cuerpo, pero la glucosa también activa la insulina, que la insulina es la llave que abre la molécula para poder ingresar, entonces la glucosa. Cuando tenemos esos picos altos, genera más o menos una cadena como lo que genera la droga, y eso es importante que los padres sepan. Por eso los niños cuando consumen un chocolate de repente se sienten muy alegres, pero bajan abruptamente y nuevamente piden otro chocolate y nuevamente, ¿no? Claro. Entonces ahí sucede que los niños se desesperan y se ponen hiperactivos. En cambio, si les damos una manzana, pasan con el pico de glucosa estable. Más estable. Entonces, eso es lo que generan los alimentos ultraprocesados, esos picos. ¿Por qué? Porque la industria necesita que se consuma más. Mira, tengo aquí como yo más o menos que te voy poniendo algunas de las cosas acá. Los alimentos altos en azúcar, con grasas trans, sodio, ¿sí? Correcto. El sodio es la sal, ¿sí? Cuando uno ve alto en sodio, mejor no, ¿sí? Conservantes, preservantes que a veces tienen. Todo esto contribuye a enfermedades crónicas, como ya habíamos mencionado, diabetes tipo 2, la obesidad, el sobrepeso, algunos ciertos tipos de cánceres también, ¿sí? Pero te tengo otra pregunta. ¿La acanthosis nigricans del cuello en los niños, ¿sí? ¿Puede quitarse o es para siempre esa mancha oscura? No, ¿Qué tú crees? No, ese es un proceso que ya viene con la diabetes. O sea, ya podemos estar viendo ahí problemas con la glucosa. Claro. Entonces, Cuando, te voy a decir lo que creo yo. Cuando esta condición aparece en los niños, generalmente hay resistencia a la insulina. Ya tener resistencia a la insulina quiere decir que ya el cuerpo está sobrepasando los mecanismos de compensación de estos picos altos de glucosa. Generalmente se ve esto en niños con sobrepeso y obesidad, o desde ya niños que tienen una mala dieta, como ya hemos ido conversando, años de evolución. No es el que se comió 2 chocolates hoy, no, es un niño que lleva comiendo mal mucho tiempo. O sea, si ya encontramos ya una patología de esa manera, es que ya, o sea, realmente ya nos hemos descuidado del niño totalmente. O sea, no debería llegar a esos puntos. Otra pregunta para ti, David. ¿Qué medidas considera usted que debería implementarse para reducir el consumo de alimentos procesados en la población? Esa es muy buena pregunta, pero es una pregunta incluso hasta un poco política. O sea, política de Estado. Debe ponerse más impuestos a los alimentos ultraprocesados. O sea, debería... me van a caer aquí las personas, no sé si hay alguien ahí de la industria alimentaria, pero es que es la única forma de ir controlando eso. O sea, es una política de Estado. Una política donde el Estado comience a invertir un poco más también en el tema de nutrición, de control, de prevenir, para después no de aumentar. Solo una cosa ahí, porque es una muy buena pregunta, es una pregunta muy, muy extensa que medio programa se nos iría analizando eso. ¿Por qué el gobierno no piensa que si prevenimos, después va a gastar mucho menos en medicamento, por ejemplo, como la insulina? Claro. Metformina, por ejemplo... Diálisis. Diálisis, ¿cuánto se va? Por ejemplo, hoy por hoy no tienen plata para la diálisis. Y esto se podría evitar controlando desde abajo. Voy a decir un poquito más. Hay cosas que sí podemos recomendar y es uno de los consejos del día. Por ejemplo, fundamental aumentar la educación nutricional de los padres para que estos eduquen a sus hijos. Siempre se dice que la educación en temas de nutrición comienza con los padres, ¿sí? Es decir, que lo que estamos haciendo hoy es para que se vean los efectos de aquí a 20, 25 años. Es decir, que los hijos de los que están escuchándonos hoy tengan una buena educación alimentaria, ¿sí? Y puedan aprender a escoger cuáles son los alimentos más saludables en cada momento de su día, ¿no? Porque los alimentos pueden variar.
Ahora, los niños con sobrepeso y obesidad dejan de crecer antes que los otros niños de peso normal. Esto es como un mito. ¿Qué crees de esto? No es tanto así. Escuchen. Lo que pasa es que se tiende a ver así. O sea, lo que pasa es que el niño gordito comienza, o sea, a verse más robusto. Pero no es que comienza a bajar o no deja de crecer en altura. No, eso no es así. No tiene nada que ver. Por eso es importante que se acuda al pediatra. ¿Para qué? Para ver las curvas de crecimiento. Pero no tiene eso. Yo te voy a decir lo de la parte pediátrica. Ya los niños que experimentan un incremento de peso, es decir, inadecuado incremento de peso, ya tienen sobrepeso u obesidad, tienen como que mayor sustrato, y esto a la larga sí va a dar una alta talla en edad escolar, ¿sí? Y va a tener, entre las complicaciones que hablábamos al principio, las psicológicas, las osteomusculares, una de las complicaciones que va a tener es que sí se puede inducir a una pubertad precoz. Quiere decir que el niño va a dejar de crecer, va a desarrollar antes de tiempo. Ahora, ojo con esto, porque tampoco en medicina todo está... No es ni... 2 más 2 no es 4, siempre decimos los médicos, en medicina. Ahora, un niño que tenga obesidad o sobrepeso y una baja talla, sí, hay que pensar en una enfermedad endocrinológica. Generalmente los niños con sobrepeso y una talla por encima de la media, estamos hablando de un incremento en la ingesta calórica, es decir, que come más de lo que está gastando. Esto es ojo para los padres. Y si su hijo tiene sobrepeso o obesidad, pero lo ve más alto que los compañeros del aula, por favor, acuda al pediatra o al nutricionista. Si ves a un niñito que es gordito, pero además que es bajo en talla para su aula, por favor, venir al pediatra y quizás habrá que direccionarlo a otro tipo de especialidad. Eso nos explicó la doctora Marjorie la anterior semana, ¿no? Sí, pero son preguntas que nos van haciendo. Ahora, te tengo otra pregunta de José Larreategui de nuevo, el que más preguntó hoy. ¿Cree que la mayoría de la población está suficientemente informada sobre los riesgos con el consumo de alimentos procesados? No está lo suficiente. O sea, hay muy poca información, hay mucha trampa en la industria alimenticia, precisamente para que los niños caigan en estas trampas. Entonces, lo que les decía, o sea, la industria alimenticia gasta millones de dólares para que esos alimentos sean apetitosos a los niños. Desde cuando entra uno al supermercado, cómo lo perchan, cómo lo venden, para que esos apetitosos, buenos colores, cosas llamativas, sabores llamativos, pero no necesariamente son saludables. Claro, aunque te voy a decir algo, hoy por hoy hay más conciencia que antes. Por ejemplo, mi mamá quizás no tenía, tanta conciencia como la que hoy uno le puede generar a estos padres que están más informados, pero también hablé en un programa de esto de la toxicidad de la información. Por ejemplo, ahora hay influencers, ya, que quizás te inducen a algo y quizás no está totalmente bien. Están todos los medios de telecomunicación, las redes sociales, pero además la televisión, la radio, que te van diciendo, qué sé yo, pizza tal, y quizás uno lo ve como una forma no tan cara, como ya hablamos, y también más rápida, comida fast food, es decir, comidas rápidas que pueden resolver en cosas porque no tenemos tiempo. Recuerda que hoy por hoy, como decíamos, hay menos tiempo, a pesar de que tienen 24 horas de vida los días todavía. Ahora, tengo una pregunta que creo que con esta... Bueno, nos quedan dos. Tengo una pregunta. Vamos. Un niño que solo le gusta comer postres y dulces, tiene padres con sobrepeso y abuelos diabéticos y con sobrepeso. ¿Qué probabilidad tiene de desarrollar estas enfermedades a corto plazo? Creo que todas, ¿no? Creo que está comprando todas las papeletas para poder desarrollar la enfermedad. Bueno, él preguntaba en porcentajes, ¿no? O sea, es lo que veíamos cuando comenzábamos la conversación. 70% de posibilidades de tener las mismas enfermedades. Así lo dice la OMS, ¿no? No me lo estoy inventando. 70% de probabilidades de tener obesidad, hipertensión y diabetes. Mira, siguen llegando preguntas acá. Ahora me están preguntando por el WhatsApp, ¿sí? Pero, vamos a terminar con esta. Bueno, con la pregunta que te hice, yo también le tengo algo, ¿no? Ya hablábamos que no hay una predisposición genética, es decir, genes para ser gordito no existen, pero sí está la predisposición
de que si tienes todos estos factores de riesgo, si estás comiendo lo que no debería comer, lo más probable es que antes que termine la adolescencia, este niñito ya empiece a tener problemas mayores con respecto al sobrepeso y la obesidad. Es que está siguiendo el mismo camino de las personas que está enferma. Exacto. O sea, está haciendo lo mismo. Y evidentemente lo más probable es que termine siendo este tipo de niño. Por ejemplo, si ves un sobrinito, un primito, un amiguito, alguien de tus hijos, porque quizás no es tu hijo, es alguien cercano, y ves que está siguiendo estos patrones, por favor, recomiéndale acudir al pediatra o al nutricionista lo antes posible. Te voy a hacer la última pregunta. Bueno, tengo otra pregunta que acabo de copiar. ¿Considera que los beneficios de los alimentos procesados, como su conveniencia y larga vida útil, superan los riesgos para la salud asociados con el consumo excesivo? Creo que esto nos refiere que, por ejemplo, uno compra un break, un snack, ya la fundita de papita y hoy no se va a echar a perder, dura, qué sé yo, 2 o 3 meses. En cambio, la manzana, esta semana si no la comes se va. Si la mandarina, si no la comes, o el guineo, se te va a echar a perder mucho más fácil. ¿Crees que esto, obvio que es una ventaja a favor del ultraprocesado? Correcto. Pero que no... ¿Qué tú crees de esto? Nuevamente, lo que pasa es que la industria, claro, no le interesa vender estos productos que se dañen en corto tiempo. O sea, necesitan que duren mucho tiempo, pero claro, esos preservantes son dañinos para la salud. Entonces, afecta, obviamente que afecta, pero podemos cambiar, sí podemos cambiar con simplemente ciertas técnicas. Por ejemplo, no compremos muchas manzanas, o sea, compremos las adecuadas, las que podemos consumir en una semana. Por ejemplo, no compremos tanto plátano. Aquí vivimos en un país donde el plátano relativamente es barato. 50 centavos de plátano nos dan bastante. Pero si sabemos, o sea, ya vemos que en una semana se me dañó la mitad de plátano, no voy a comprar 50 centavos, compremos la mitad. O van 2 a comprar. O sea, tratemos de comprar lo que vamos a consumir y con eso también evitamos que se desperdicie alimento en casa. Claro. Entonces, como consejo final, priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados. ¿Ya? Correcto. Consejo del día. Vamos a ir cerrando nuestro programa porque hoy sí le hemos casi completado la hora. Consejo del día, coman comida real. ¿A qué se llama comida real? La comida real es arroz, verde, papa, yuca, ¿sí? Frutas, carne, huevo, leche, pescado. ¿Ya? Evitemos este tipo de comida que no es real. Por ejemplo, a veces te preguntan, doctor, y yo voy a disminuir mi arroz, pero no quitas pan, no quitas la gaseosa. Entonces, la culpa no es del arroz, el arrocito no tiene culpa, la que sí tiene culpa es este tipo de comida procesada. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí que dar unos agradecimientos. Voy a agradecer en especial manera a De Antonio. De Antonio es una tienda de ropa formal de hombre. Está ubicado en la calle Diego de Almagro y tiene el mejor diseño, la calidad y un precio incomparable. Lo pueden encontrar como di.antonio.es y es la mejor opción sin dudas. Entonces, David, muchas gracias por estar acá y compartir tus conocimientos sobre obesidad infantil. Para mí ha sido un placer tenerte acá. Gracias a usted, doctor, por invitarme. Espero que no sea la última vez, ¿no? Claro, claro que no. Entonces, a todos los que nos ven, un saludo y recuerden que la importancia de la dieta balanceada desde las primeras etapas de la vida, ¿sí? Para que ese niño al final de en su vida pueda comer de todo, como se dice, ¿sí? Si no enseñamos a un niño a comer de todo, luego va a ser más difícil que aprenda a comer de grandes ciertos alimentos. Recuerden que los niños antes de hablar imitan. Si yo como de todo en la mesa con mi hijo, los hijos van a comer de todo en corto tiempo, ¿ya? Así que un saludo para todos y hasta el próximo miércoles.